Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Ya estamos aquí en nuestro cuarto día del libro Las Meditaciones de Marco Aurelio, escrito por Marco Aurelio. Aquí les enseño cómo luce este libro, si les interesa adquirirlo. Y el libro se divide en 12 libros y estamos nosotros en el libro número 2. Fue donde nos quedamos la lectura pasada. Empezamos en la página número 17. Número 13. No hay nada tan digno de compasión como el hombre que ve de izquierda a derecha, que escudriña, como dice el poeta, hasta las entrañas de la tierra y que intenta adivinar lo que sucede en los demás sin darse cuenta de que sería suficiente para su felicidad ser constante con el alma que reside en sí mismo si le consagrara sincera devoción. Esta devoción consiste en preservar a su alma de las pasiones, de la irreflexión, de toda la vanidad y la impaciencia para todo lo que proviene de los dioses y de los hombres, porque lo que proviene de los dioses es respetable por su virtud y su supremacía, y lo que proviene de los hombres lo es también, y debe sernos querido, puesto que son hermanos nuestros. Algunas veces, no obstante, debemos tener cierta compasión de estos últimos, por la ignorancia en que se hallan de los verdaderos bienes y de los verdaderos males. Este defecto es tan perdonable como la debilidad de un ciego que no puede distinguir lo blanco de lo negro. 14. Aunque vivieses 3 o 30,000 años, no olvides jamás que nadie pierde más vida que la que tiene, ni goza de otra vida distinta de la que pierde. Así pues, la vida más larga y la vida más corta vienen a ser lo mismo. El presente es de igual duración para todos y lo que se pierde es también igual y en definitiva sin importancia. En cambio, no podríamos perder ni el pasado ni lo venidero, porque ¿acaso se le puede arrebatar a uno lo que no tiene? Acuérdate de estas dos verdades. La una, que todo exteriormente es de idéntico aspecto, que pasa por los mismos ciclos y que es indiferente ver el mismo espectáculo durante un siglo o dos, porque toda la eternidad, la otra, que el que muere muy joven pierde igual que otro que ha vivido muchos años. Ambos pierden solo el instante presente, que es el único que poseen, puesto que no podrían perder lo que no tienen. 15. Las palabras atribuidas al cínico Monimo, todo es opinión, son evidentes, sobre todo por el provecho que se puede sacar de ellas si se toma únicamente lo que contienen de verdadero. 16. El alma del hombre se deshonra a sí misma, primero cuando produce en la sociedad los mismos efectos que un tumor en el cuerpo humano, es decir, que se vuelve una partícula molesta en el organismo de la naturaleza. En efecto, enfadarse contra los acontecimientos es como una diserción respecto a la naturaleza, de la que forman parte las naturalezas de los demás seres que la integran. Y en segundo lugar, cuando tiene odio a otro individuo o lo maltrata, como sucede cuando se encoleriza, también se deshonra cuando se deja vencer por el placer o el dolor, cuando emplea la hipocresía, el disimulo y la mentira en sus actos o palabras, y finalmente cuando no dirige hacia un objeto determinado su conducta y sus esfuerzos, haciendo todo sin cuidado ni orden, siendo así que hasta las cosas más insignificantes deben conducir al mismo fin. Luego, el fin de los seres racionales está en vivir conforme a la razón y a las leyes del universo, que es el gobierno más antiguo y el mejor legislador. 17. ¿Cuál es la duración de la vida del hombre? Un punto en el espacio. La sustancia, variable. Las sensaciones, oscuras,
¿Qué es el cuerpo? Futura putrefacción. Su alma, un torbellino. Su destino, un enigma. Su reputación, dudosa. En una palabra, todo lo que proviene de su cuerpo es como el agua de un torrente y lo que dimana de su alma como un sueño, como el humo. Su vida es un combate perpetuo, un destierro en suelo extranjero. Su fama después de la muerte, un olvido absoluto. ¿Qué es, pues, lo único que puede guiarnos en este mundo? Una sola y única cosa, la filosofía. Esta consiste en velar por el genio que reside en nuestro interior, de suerte que no reciba ni afrenta ni heridas, que no se deje arrastrar por los placeres ni por los dolores, que no haga nada a la aventura, que no emplee los embustes ni la hipocresía, que no cuente nunca con lo que otro haga o deje de hacer, que acepte todo lo que suceda o lo que corresponda como precedente de su mismo origen y, en fin, que guarde la muerte con paciencia y no viendo en ella sino la disolución de los elementos que constituyen el organismo de todo ser viviente. Si estos elementos no sufren daño alguno al transformarse perpetuamente de un estado a otro, ¿por qué ha de inspirar la muerte desconfianza y temor? Todo se halla rígido por la naturaleza. Todo se halla regido por la naturaleza. Luego no hay peligro alguno. Esto ha sido escrito en Carnota. Libro 3. Número 1. No se debe pensar solo que cada día que pasa abrevia la vida y que por consiguiente la parte que nos resta por vivir es más corta. No es preciso pensar que si llega a una edad madura, si bien no es más segura, no es probable que se conserve la misma claridad para los negocios y para entregarse a un detenido estudio de las cosas divinas y humanas. Verdad es que cuando un hombre cae en la infancia, no por eso deja de respirar, de nutrirse, de emitir ideas, de expresar sus deseos y de llevar a cabo tal o cual función por el estilo. Pero la facultad de disponer de sí mismo, de darse cuenta exacta de todos sus deberes, de analizar sus ideas, de saber si ha llegado la hora de terminar sus días y, en fin, de examinar cuerdamente todas las cuestiones que lleva consigo el ejercicio de la razón. Esta facultad, vuelvo a decir, se extingue en el mundo antes que las anteriores. Es preciso, pues, aprovechar el tiempo, y ello no solo porque cada instante es un paso más que damos hacia la muerte, sino por el hecho de que antes de morir perdemos la capacidad de concebir las cosas y de prestarles la atención que merecen. Número 2. Es necesario tener en cuenta verdades como las siguientes. Todo lo que resulta de las obras de la naturaleza, aun las cosas accesorias, tienen su gracia y su atractivo. Examinemos el pan, por ejemplo. Al cocerse se producen algunas grietas, y estas grietas, que por un lado causan el disgusto sin duda del panadero, celoso de su arte, no dejan de dar al pan un aspecto agradable y de excitar el apetito de un modo especial. El higo, asimismo, se agrieta cuando llega a su plena madurez, y las aceitunas bien maduras, las que quedan en el árbol casi podridas, conservan un atractivo particular. Igualmente la inclinación de las espigas hacia la tierra, las arrugas que surcan la frente del león, la baba que cae del hocico de los jabalíes y otra multitud de cosas consideradas aisladamente carecen del menor encanto y, sin embargo, como partes integrantes que son de las obras de la naturaleza, la embellecen y agregan todavía un nuevo atractivo. Así pues,
Todo individuo que tenga un alma sensible y una inteligencia capaz de discernir con claridad, no verá en todo lo que existe en el mundo nada desagradable desde el momento que haya ligado de algún modo al conjunto de las cosas. Este hombre no verá con menor placer las pausas desmesuradas de las fieras que las imágenes que de ellas hacen el pintor o el escultor. Hasta en una mujer anciana o en un viejo, su ojo experto verá la madurez, el ocaso de la vida, y sus miradas no estarán impregnadas de lasciva al mirar los encantos de la juventud. Otro tanto podría decirse de muchos casos semejantes que únicamente el hombre verdaderamente familiarizado con la naturaleza y sus obras es capaz de apreciar. Número 3. Hipócrates, después de haber curado a muchos enfermos, cayó a su vez enfermo y murió. Los caldeos que predijeron la muerte a no pocas personas fueron a su vez arrebatados por la ley del destino. Alejandro, Pompeyo y César, después de arrasar poblaciones enteras y de cegar la vida de millares y millares de infantes y jinetes en los campos de batalla, abandonaron asimismo este mundo. Heráclito murió de hidropesia y cubierto de boñiga, a pesar de sus sabias disertaciones como físico acerca del destino final del universo. Demócrito pareció cubierto de miseria y a Sócrates otra miseria aún peor le acarreó la muerte. ¿Qué se deduce de esto? Te embarcaste, has navegado y llegaste hasta el final del viaje, pues sal del barco. Si es para otra vida, todo en ella estará lleno de la divinidad. Los dioses están allí. Si por el contrario es para entrar en el reino de la insensibilidad, ya no estarás expuesto a los dolores y a los placeres de hallarte ligado a ese cuerpo, que no es ni siquiera el limo del ser que encierra y a quien obedece. Porque este es un espíritu, una divinidad, mientras que lo demás solo es una mezcla vil de sangre impura y polvo. 4. El corto espacio de tiempo que te queda por vivir, no lo malgastes en pensar en los asuntos ajenos, a menos que estos no sean un bien para la sociedad. No podrás ocuparte de lo que hace otro y por qué lo hace, de lo que dice o piensa, de las intrigas que trama o de otra cosa cualquiera por el estilo, so pena de faltar a alguno de tus deberes. Obrando de este modo, irías contra tu conciencia y te alejarías del estudio de esta parte de tu ser que ha sido hecha para dirigirte. Es preciso excluir de nuestros pensamientos todo aquello que puede tener un objeto frívolo y vano, y con mayor motivo lo que solo sea afecto de la inquietud, curiosidad o de una maldad habitual. Acostúmbrate pues a pensar tan noble y rectamente que si de tu súbito te hiciera esta pregunta, ¿en qué piensas?, pudieras contestar inmediatamente y con toda franqueza, pienso en esto o en aquello, y de modo que por tu respuesta se viera enseguida que tu alma está llena de sencillez, de bondad, que es digna de ser digna de ser destinado a vivir con sus semejantes, de un ser indiferente a los placeres y en general a todo lo que halagan los sentidos, sin oído, sin envidia, sin rastrera desconfianza y, en fin, de todas aquellas pasiones que te producieran vergüenza si tuvieras que aceptar que existían en el fondo de tu corazón. El hombre que es de esta manera, que en todo momento se esfuerza en rivalizar con los más virtuosos, puede ser considerado como un sacerdote o un ministro de los dioses, ya que se consagra al culto de ser
del ser que reside en su corazón, de ese Dios que le preserva de las manchas de la voluptuosidad, de las heridas del dolor y de los ataques de la injuria, que le vuelve insensible a la maldad de otro, que hace de él un atleta en el más noble de los combates, que le protege de todas las pasiones, le concede un temperamento de justicia, le permite aceptar benevolentemente los acontecimientos y conformarse con todo aquello que el destino le depara, sin preocuparse nunca de lo que otro dice o piensa, no siendo esto de absoluta necesidad al interés público. Un hombre así solo se ocupa de lo que debe hacer por sí mismo y no pierde nunca de vista la parte que le ha correspondido en este mundo. Continúa siendo honrado en todos sus actos y está convencido de que su parte es buena, puesto que la suerte que le ha tocado a cada individuo está en relación con sus intereses particulares y con el orden universal. No olvida, sin embargo, que todo ser racional es de su misma familia y que el hombre, por su naturaleza, se halla inclinado a interesarse por sus semejantes. Desde luego, no debe buscar indistintamente la estima de todos los hombres, sino de aquellos que viven conforme a su naturaleza. En cuanto a los demás, es decir, a los que viven de otro modo, no olvide en ningún momento su manera de vivir, en casa y fuera de ella, por la noche y durante el día, lo que son y las compañías que frecuentan. En resumen, no hace el menor caso de la estima de tales individuos, ya que empiezan ellos por no estimarse a sí mismos. Y hasta aquí llegamos el día de hoy. Nos quedamos en la página número 23. Y chistoso o coincidencia de cómo todos nos dicen, ¿verdad? Que para poder ser felices y para poder vivir una vida plena debemos de solamente preocuparnos, dejar de preocuparnos en lo que la gente va a pensar o hablar de nosotros. Me encantan sus reflexiones y espero que ustedes también las estén disfrutando. Y pues los dejo, nos vemos en la siguiente lectura. Que tengan un excelente día, tarde o noche a la hora que nos estén escuchando. Recuerden regalarnos un like, suscribirse al canal si es que aún no lo han hecho. Tenemos varios libros ya leídos también, como el de Hábitos Atómicos, El Principito, El monje que vendió su Ferrari, El hombre en busca de sentido, El caballero de la armadura oxidada, Los 4 acuerdos, y estamos leyendo también el libro de Transforma las heridas de tu infancia. Todos están ahí. Suscríbanse para que les lleguen las notificaciones cuando se suben nuevas lecturas. Y pues compartan el canal, porque así llegamos a más personas, compartimos todo lo que estamos aprendiendo y mucha gente se puede beneficiar de todo el conocimiento que los escritores nos comparten. Y pues excelente día, tarde o noche para todos y nos vemos en la siguiente lectura. Hasta pronto.